Bueno, mis queridos niños, buenos días. El día de hoy vamos a empezar con la clase de lengua y literatura. Vamos a hablar acerca de lo que es la entrevista. ¿Qué es la entrevista? ¿Cuál es el objetivo primeramente de esta clase? El objetivo de esta clase es conocer qué es una entrevista y sus características mediante organizadores para aplicarlo en la vida diaria. Es decir, ahorita más luego me dice su nombre, por favor, y ahorita hagan un poquito de silencio. Entonces, nosotros vamos a hablar de lo que es la entrevista. Antes que nada, vamos a observar nuestro gráfico que tenemos aquí, que tenemos entre dos personas. Mire, la entrevista se la puede dar entre uno o dos personas o un grupo de personas con una persona que le va a entrevistar. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a hacer preguntas, ya sea de su vida personal, de su vida laboral o de su vida institucional. Nosotros vamos a aprender lo que es una entrevista y la vamos a realizar una entrevista también el día de hoy. Por favor, hagamos un poquito de silencio ya. Luego nosotros vamos a poder hablar mientras yo les explico y luego sí podemos dar nuestras opiniones. Ya, vamos a observar nuestro grafiquito que tenemos aquí. Dice, buenos días, ¿qué opina usted acerca de las campañas a favor de los damnificados de una ciudad? Profe, sí me anotó. Sí, mi corazón. Ya estoy de acuerdo, dice. Yo estoy de acuerdo, le responde la otra persona. Yo estoy de acuerdo con estas porque las personas necesitan alimentos, ropa y otros bienes. Ya, entonces nuestra entrevistadora dice, ¿usted colaboraría con alguna de las campañas que se está realizando? Entonces nuestro entrevistado, que es un político, dice, por supuesto que sí. Ya. Si se dan cuenta que aquí hubo un diálogo entre dos personas, es decir, hubo una rueda de preguntas de parte de un entrevistador hacia una persona, hacia una figura política. La entrevista tiene también sus pasos. No es que uno lo puede decir, voy a entrevistar y punto, ¿no es cierto? Sino que tiene sus pasos y unos lineamientos que tenemos que seguir. Vamos a ver qué es la entrevista, ¿ya? La entrevista es una conversación entre dos o más personas en la cual uno es el que pregunta, es decir, uno es el que habla, el que inicia con esta rueda de prensa, que es el entrevistador. En este caso tendríamos a una persona que va a ser el entrevistador, solo uno va a hacer las preguntas, a fin de obtener respuestas verbales a las preguntas que se las va a realizar. Es decir, si yo fuera la entrevistadora, soy la que voy a hablar, la que va a decir, va a preguntarles, por ejemplo, cómo se siente, qué está haciendo, cómo ha pasado usted en esta pandemia, todo eso, ¿no? Ya. Luego, además la entrevista es un método muy utilizado actualmente por los medios de comunicación. Ustedes sí se habrán dado cuenta que a veces en las noticias hacen preguntas, ¿no es cierto? Entrevistan a algún político, alguna figura pública o a cualquier tipo de persona, ya sea jurídica o que sea una persona normal. Se la va a hacer una entrevista y ellos tienen que responder a las preguntas que la ciudadanía o el público está ofreciéndoles o les está intentando entrevistar. ¿Y para qué se entrevista? ¿Para qué? Para nosotros informarnos acerca de su vida, acerca de lo que está haciendo el gobierno. Por ejemplo, si aquí se entrevistara a nuestro presidente Lenín Moreno, ¿por qué se lo entrevistaría? Para nosotros saber qué es lo que él está haciendo con el dinero que está viniendo del extranjero, qué es lo que está haciendo con tantos fondos que está quitando a las instituciones, qué es lo que está haciendo por la educación, qué es lo que está haciendo por la gente pobre y más necesitada, ¿ya? Entonces, para eso es una entrevista, para nosotros podernos dar cuenta de lo que queremos saber, de lo que hacen nuestras autoridades políticas, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están realizando, por qué nosotros no sabemos mucho. No se ve, ¿no es cierto? A veces en las noticias dicen que nos han donado mucho dinero de otros lados, nos han hecho préstamos, pero ese dinero no se lo ve o tal vez nosotros no lo vemos. Entonces, para eso son las entrevistas, para informar a la ciudadanía qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo el gobierno para ayudar a los más necesitados.
Para eso este es un ejemplo de entrevista. Ahora, otra entrevista también podría ser, digamos, que un estudiante entreviste al director de la escuela o un estudiante entreviste a un profesor. ¿Para qué? Para recibir información, para saber cuál es su forma de trabajo, qué es lo que está haciendo y cómo lo está realizando, ¿ya? Esto es la entrevista. ¿Qué sería entonces la entrevista? Sería la comunicación o conversación entre una o más personas. ¿Para qué? Para nosotros podernos enterar de algunas cosas que queremos saber de esta persona, o de esta institución, o de esta escuela, o de cualquier lugar que nosotros queramos referirnos y tener la información de aquel lugar, ¿no es cierto? Ya, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Ya, ahora bien, realizar una entrevista no es solo hacer una serie de preguntas, ya les había dicho, no es solamente... ¿Cómo se le cambió la diapositiva así en la primera? A ver. Ajá. Ya. Dicen, a mí me sale con... Dicen, me sale una pantalla negra. A mí también, porque me sale la pantalla negra. Ya, ahí. La segunda, ya, profe, ya me salió. Ya, mi corazón. Ya me salió. Gracias, mi vida. Cálense. Ahora bien, Ya, profe, vamos ya a se me realizar desea. una entrevista, no es solo hacer una serie de preguntas, es decir, nosotros no vamos a coger y a preguntar sin sentido, sino que nosotros vamos a tener que considerar las siguientes políticas, las siguientes palabritas para poder hacer esta pregunta. Como por ejemplo dice, la breve presentación del personaje. Es decir, usted cuando va a entrevistar a una persona, ¿qué es lo que le va a decir? Buenos días, primero viene el saludo, ¿no? El saludo con respeto. Ya dice, buenos días, mi señor presidente. Nosotros estamos aquí para poder hacer unas preguntas que la ciudadanía quiere saber. Entonces, esta presentación es breve, no es demorosa y se la hace en minutos, ¿no? Es la breve presentación del personaje. Entonces, usted presenta y dice, buenos días, yo les presento al señor presidente de nuestra república, y empieza él a hablar. Luego viene las preguntas y respuestas adecuadas. Usted no va a venir a preguntarle ¿qué tomó de café? No, ¿no es cierto? Porque se supone que nuestra entrevista es ¿para qué? Para informarnos, para informar a la ciudadanía. Entonces usted, digamos que le estamos entrevistando al presidente, ¿no? Entonces vamos a decirle, señor Lenín Moreno, usted nos podría contestar qué es lo que está pasando con el Fondo Monetario de tal, ya así, unas preguntas breves, rápidas y concretas, directo a lo que usted quiere saber. Entonces él va a tener que responder a su pregunta. Ya, luego vamos a decir que ya terminamos la rueda de prensa, ya le preguntamos las cosas que queríamos saber y luego viene el comentario final y la despedida. Por ejemplo, podríamos decirle, a ver, mi señor presidente, como se ha terminado nuestra entrevista, usted nos podría ayudar dándonos un consejo a la ciudadanía, qué es lo que va a hacer, qué es lo que puede hacer. Entonces él va a hablar y va a dar las recomendaciones y lo que él va a hacer y va a despedirse, ¿no? Va a despedirse con un caluroso saludo o como él desea despedirse, ¿ya? Entonces, nuestra entrevista tiene que ser con preguntas breves, además tiene que ser preguntas y respuestas rápidas y veraces que sean de acuerdo al tema. No puede usted preguntar y salirse del contexto preguntando cosas que no tienen nada que ver con lo que usted va a entrevistar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, mis niños? No. Ya, entonces, ya, calmadito, solo me hace el dedito así, ya. Partes de la entrevista. Nosotros vamos a ver las partes de la entrevista que yo ya le había dicho que son 3, ¿no es cierto? Es la presentación del personaje, las preguntas y respuestas y el cierre, es decir, el final, ¿no? En la presentación del personaje, vamos a explicar lo que ya les dije, vamos a explicar brevemente quién es, cuál es la importancia del personaje entrevistado y vamos a saber cómo se llama y qué es lo que está haciendo. Esa es una presentación rápida del personaje. Las preguntas y respuestas es el diálogo que se sostiene al entrevistador y al personaje entrevistado. Es decir, si yo le estuviera entrevistando al presidente, yo primeramente le voy a decir como su nombre, le voy a presentar y luego vamos a empezar con las preguntas que sean claras y concretas. Luego de que él ha terminado de respondernos lo que nosotros queremos saber, vamos a hacer la despedida y el cierre de la entrevista. ¿Cómo va a ser el cierre? El cierre va a ser con comentarios redactado por el entrevistador. Es decir, en este caso, si yo estoy entrevistando a un personaje, el cierre sería por comentarios de él, por lo que él nos diga al final,
¿ya? Él tiene la palabra de decir hasta luego o responder alguna última pregunta y que se acabe la entrevista. La entrevista no debe durar no dura mucho tiempo. La entrevista dura entre 20, 30 o 40 minutos. Esto es lo que es la entrevista. ¿Cuáles son las características de la entrevista? Nosotros vamos a ver hoy día lo que son las características. La entrevista es una reunión prefijada, es decir, que se la hizo con anterioridad, como nuestra reunión de Zoom, por ejemplo, que se la hace con anterioridad, que uno les manda la invitación antes de hora, ¿no es cierto? Yo no les estoy mandando, digamos, faltando 5 minutos, sino que yo se las envío antes. Está fijada con un determinado... Aunque su desarrollo puede parecer espontáneo y natural, no es así. ¿Por qué? Porque yo tengo que prepararle las diapositivas, ver qué es lo que les voy a presentar el día de hoy. Yo no puedo hacer una clase de Zoom y decir y no tener el material para poderles ayudar. Si yo no tengo diapositivas, por lo menos yo tengo pizarrón, marcadores y algunos materiales que se utilizan para la indicación de nuestra tarea, de nuestra clasecita del día de hoy. Ya, a más de eso, en toda entrevista cabe considerar 3 elementos claves que son el entrevistador, que en este caso podría ser la persona que va a entrevistar. Bueno, en este caso pongámonos de ejemplo cada uno de nosotros. Pensemos que nosotros vamos a entrevistar a nuestro papá, ¿ya? Entonces nosotros nos ponemos como entrevistadores, nosotros somos los entrevistadores. También va a tener aquí campo el entrevistado. ¿Quién sería? Bueno, digamos que vamos a entrevistar a nuestra mamá, ¿ya? O a nuestro papá. Yo soy el que va a entrevistar, el que va a hablar, y el entrevistado va a ser mi papá o mi mamá. Entonces vamos a ver qué vamos a preguntar. Nosotros ya debemos tener anotadito, tal vez en una hojita, qué le voy a preguntar a mi mamá, cuáles temas van a ser los que yo voy a tratar con ella. Como por ejemplo, un tema podría ser cómo se siente ella de estar en la casita. Muchas veces. Por favor, tenga la bondad, no haga eso. Voy a poner cuál niño es. Voy a mostrar los nombres y eso no es justo para nadie, ¿ya? Mire cómo me rayaron la pantalla. Por el lado se ve. Voy a poner el nombre y eso no es un poquito vergonzoso. No haga eso. Usted ya es un niño que ya está pero listo para pasar a otro grado y no me parece justo que haga esto. Un niño de jardín puede hacerme esto, pero un niño grande no, pues. A ver, mis corazones. Vamos a continuar con lo que es la entrevista, ¿ya? Para terminar, nosotros, después de que habíamos hablado de que vamos a entrevistar a nuestra madre, a nuestro padre, luego vienen las preguntas que sería, en este caso, cómo se siente ella después de que ha pasado esta pandemia, cómo se está sintiendo, cómo se ha sentido durante todo este proceso y cómo ella está reaccionando a todo esto que está sucediendo. Entonces, luego de nosotros hacer estas preguntas, nosotros podemos ya proceder a la finalización de la entrevista, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decirle, bueno, mami, te agradezco porque tú me hayas aceptado esta entrevista. ¿Y qué recomendación me darías tú? ¿O qué consejo me darías tú después de lo que yo te he entrevistado? Entonces la mamita le va a decir sus opiniones y sus respuestas y con eso se terminó la entrevista. Son 3 pasitos a seguir de la entrevista, ¿no? Son 3 las características, ¿ya? Ya, además de eso, una otra característica que tiene la entrevista, que es una técnica que exige habilidades de comunicación y dirección, es decir, usted no puede quedarse callado y recién estar pensando las preguntas, sino que usted ya debe tenerlas anotaditas. Porque usted no puede decir, espéreme, me acuerdo, a ver, me voy a acordar qué le quería preguntar, o espéreme, me voy a ver qué es lo que tenía que decir. Entonces, ¿no es cierto? La entrevista tiene que estar clarita y concisa y concreta. Usted tiene que decir las palabras claves, concretas, para que usted pueda realizar esta entrevista. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver un ejemplo, ya vimos un ejemplo, yo ya les dije el ejemplo que se podría realizar a nuestros padres. Vamos a realizar nuestra consolidación de aprendizaje, ¿ya? Nosotros vamos a realizar esta consolidación de acuerdo a lo que nosotros hablamos hoy día. Mire, nosotros, verá, ¿puede quitar lo rayado que no se ve tan bien? Sí, rayado.